Buenas, mi nombre es Sandra Barrios, estudiante de noveno semestre de Psicología de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. El día estuve bajo las tutorías de la docente Olga Calderín Galarza. El día de hoy les presentaré mi propuesta de intervención, que es manejo del estrés laboral en el área de atención al cliente de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Vicerrectoría Caribe, seccional Barranquilla. La contextualización del escenario. Para la OMS, el estrés laboral está definido como el grupo de reacciones emocionales, psicológicas, cognitivas y conductuales ante las exigencias profesionales que sobrepasan los conocimientos y las habilidades del trabajador para desempeñarse de forma óptima. Es decir, es aquel que se produce debido a la excesiva presión en el lugar de trabajo. Hay que destacar que el área de atención al cliente es una de las áreas más importantes de una empresa, porque es lo que permite comunicarse con el público. Es más, está catalogado como algo muchísimo más importante que el marketing. Sin embargo, esta área organizacional se está viendo afectada en ocasiones por la carga laboral y si la adicionamos el trato que muchas veces recibe el personal a cargo de los usuarios, pues esto puede ocasionarles a ellos posibles síntomas como dolores de cabeza, fatiga, debilidad, y eso que va a hacer que se afecte la productividad en el trabajo. Nuestros objetivos, ¿cuáles son? El general es realizar un análisis sobre el estrés laboral relacionado con el desempeño del personal de la atención al cliente de la Corporación Minuto de Dios mediante un abordaje, una revisión bibliográfica. En los específicos analizaremos los síntomas del estrés laboral que puede presentarse en la Corporación Universitaria Minuto de Dios en el personal de atención al cliente y por último diseñaremos estrategias de afrontamiento para el manejo del estrés laboral en el personal del área de atención al cliente. La problemática que vamos a resolver, encontrar en el escenario, pues como sabemos el estrés laboral se ha convertido en algo muy común en la actualidad. Vamos a estar enfocados en el ámbito laboral en cuestión de la investigación de campo y vamos a darle información de cómo combatirlo sin afectar nuestro lugar de trabajo y desempeño. Entre los fundamentos, tenemos muchos fundamentos teóricos. Realmente voy a mencionar muy pocos. Uno de ellos es la definición de estrés que hacen en el 2019 Ayahuanco y Fuentes, que señalan el estrés, que es el estrés concebido como aquel estado mental y físico generado por una amenaza que pone en riesgo el estado de bienestar de una persona y que requiere una presión para poder mitigarlo. Lo que es estrés laboral, según Navies, Martín, Olive y Valdés en el 2016, identifican el estrés laboral como aquella respuesta psicobiológica nociva generada por el trabajo y sus requisitos al otorgar funciones que no se adecúan a las capacidades, recursos y necesidades del trabajador. Dentro de los fundamentos teóricos también hablamos de los tipos de estrés. Tenemos dos tipos de estrés, que es el estrés cotidiano y el estrés laboral. Síntomas que se pueden provocar dentro del estrés laboral. El estrés se puede presentar en el individuo a nivel cognitivo, fisiológico, psicológico, social y comportamental. Relación entre el estrés laboral y el estrés. Bueno, el desempeño laboral es aquel que permite dar fruto de la productividad de un individuo ante su trabajo, teniendo en cuenta la eficacia que constituye dentro de la organización, que posibilita en el sujeto el desarrollo de sus funciones mediante la satisfacción, de manera que el rendimiento del trabajador se configura de acuerdo a su comportamiento y los resultados de sus funciones. Hay que saber que si tenemos un trabajador sano, va a ser mucho más proactivo laboralmente. Como afrontamiento de estrés mediante las estrategias. Las estrategias de afrontamiento deben ser centradas en el problema y asimismo deben darse la orientación a las acciones que permitan disminuir los niveles de sintomatología del estrés. Por ello, se deben encaminar a evitar el sufrimiento y la acotación
emocional dentro del ejercicio de las labores. Para poder emplear estas estrategias es necesario partir de factores que generan estrés en los individuos y los contextos, o sea, las organizaciones. Las estrategias de afrontamiento incluyen todo el tipo de técnicas como lo que es la administración de tiempo, ejercicio físico, capacitaciones para relajarse y el aumento de la red social de apoyo. A nivel organizacional, las estrategias para la administración de tiempo pueden considerar también que se incluye dentro de una mejor selección de personal y una colocación de un trabajador capacitado. Son planteamientos realistas de metas de diseños de trabajos más involucramiento del empleado, mejor comunicación en las organizaciones, oferta de periodos sabáticos a los empleados y establecimientos de programas de bienestar corporativo. ¿Qué metodología vamos a usar? El tipo de investigación para este trabajo es descriptivo, ya que nos permitió indagar sobre las características importantes del presente estudio para tener en cuenta las variables y los conceptos claves mediante la revisión bibliográfica. Se hace un abordaje mediante una investigación experimental, ya que no pretendemos alterar las variables ni las condiciones de los sujetos involucrados en el estudio. El entregado final, pues, primero es una matriz de revisión bibliográfica en la que se van a abordar lo que es. Además, se espera hacer que se refiera acerca de las estrategias de afrontamiento para el manejo del estrés laboral. Y el impacto estimado esperamos que seamos un impacto positivo dentro del ámbito social, es decir, que las diferentes empresas o instituciones puedan incluir estrategias de mejora para el manejo de situaciones de estrés en las empresas. Las actividades, la primera actividad que hicimos fue realizar la búsqueda de la fuente de información. Realizar la búsqueda de la fuente de información en relación a las variables de estudio, extraer la información de los síntomas del estrés laboral y la obtención de la información para la elaboración de la matriz, las siguientes. Bueno, en la fase 2 hicimos la formulación de afrontamientos para el manejo del estrés laboral y también diseñamos estrategias dirigidas al personal del estrés de atención al cliente de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. A continuación les voy a presentar un cuadro hecho por mí sobre los síntomas asociados con el estrés laboral, síntomas fisiológicos, psicológicos y síntomas del comportamiento. Encontramos jaquecas, alta presión, enfermedades cardíacas, problemas gastrointestinales, problemas dermatológicos, ansiedad, depresión, disminución de la satisfacción por ir al trabajo, síntomas de comportamiento como la productividad, el ausentismo, la rotación, la falta de cooperación con sus compañeros. En los síntomas psicosomáticos tenemos astenias, cefaleas, alteraciones gastrointestinales, pérdidas de peso, dolor, síntomas psicológicos, emocionales, psicoemocionales. Tenemos dificultades en la atención, concentración, irritabilidad, pérdida de peso, autoestima, ansiedad. En los conductuales decimos que están propensos al abuso de tranquilizantes, de alcohol y drogas, asentismo laboral, incumplimiento en los horarios, entre otros. También, pues ya para concluir, tenemos que la importancia que se adquieren de las estrategias para poder sobrellevar las situaciones de estrés laboral y de esta manera contribuir en las mejoras del cumplimiento de los objetivos organizacionales e institucionales. De acuerdo al presente estudio, se infiere acerca de la relevancia
del área de atención al cliente y la importancia de su satisfacción laboral para poder dar cumplimiento a las labores de manera adecuada, como también las labores como también el valorar las funciones de sí mismo para poder generar ambientes propicios de trabajo. Por otra parte, que tiene el abordaje del estrés laboral para poder comprender las causantes y los síntomas dentro de esos entornos. De esta manera, se pueden emplear las respectivas estrategias conforme a las situaciones individuales del trabajador. Bueno, entre las observaciones, recomendaciones o sugerencias, decimos que es necesario que se indague más acerca del tema, pues se tiene en cuenta diferentes contextos laborales, es decir, poder realizar investigaciones de los diferentes escenarios, logrando comprender cada aspecto del tema y su incidencia dentro del desempeño de las labores y el cumplimiento de las organizaciones. Asimismo, se logra referir sobre la poca relevancia que adquieren las estrategias en los entornos laborales y el escaso abordaje e investigación en torno a estas mismas para poder emplear mejoras en los diferentes escenarios laborales. Tenemos la bibliografía y luego vienen nuestros anexos. En nuestro primer anexo está toda la revisión bibliográfica que hicimos. Está el título de estudio, el objeto, la metodología y los hallazgos encontrados. Nuestra matriz bibliográfica fue un poco larga. Y tenemos las estrategias de afrontamiento, perdón. Ahí tenemos las centralizaciones de los problemas, en la problemática, las centralizaciones en el individuo, las centralizaciones en las corporaciones universitarias. Y luego hicimos un folleto acerca del manejo del estrés laboral, donde hablamos sobre qué es el estrés y los síntomas del estrés y cómo reducir el estrés laboral, todas las técnicas de manejo de tiempo, el ejercicio, dormir las 8 horas. Y ya por último, yo también realicé un diplomado en gestión en talento humano. En el módulo 1 hablamos de la planificación del talento humano, en el módulo 2 sobre la selección del personal, en el módulo 3 de la vinculación y contratación, en el módulo 4 el desarrollo humano y por último en el módulo 5 se habló de la evaluación y desempeño de aprendizaje organizacional. Ya por último les coloco la certificación del diplomado. Espero que el trabajo haya sido de su agrado. Muchas gracias por su tiempo.